Digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Todo lo que dice que soy. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén, 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 amén. En el libro de Hechos, capítulo número 16, por favor. Vamos a terminar el mensaje de la mañana, que realmente fue una gran revelación ahora, hermanos. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy en la mañana? Uy, solo unos poquitos. O sea, podría repetir. Tremendo. O sea, la mayoría de ustedes no ha venido al culto, son gente nueva. Ese es un buen sondeo. Levanten la mano los que vinieron en la mañana y muévanla. Mirá qué poquitos. La mayoría vienen por primera vez. Douglas vino porque tiene que servir, ¿verdad? Muy bien, excelente. Pues ahora el Señor nos va a revelar una palabra tremenda. Capítulo número 16, versículo número 11. Cuando lo tengan me dicen un fuerte, poderoso y enérgico amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu pitón, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a orar por un momento. Pongan su mano en la palabra de Dios. Señor, danos la autoridad del Padre para predicar tu palabra. Dame el amor del Hijo y el fuego del Espíritu Santo, Dios, para que pueda anunciar tus verdades eternas a este grupo de hermanos que han venido con ansias de escuchar un mensaje que viene de ti. Te suplicamos, Señor, que todas las promesas de este libro santo sean nuestras, y las recibimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, hermanos. Miren, me van a disculpar, pero vivimos un clima tan tropical. Y yo, por más protocolo y todo lo demás, que quiera estar bien guapo frente a ustedes, pero el calor está jodido ahora. Sobre todo yo que ando con la menopausia ya. Entonces, no, si no es así va la cosa. Entonces voy a predicarles así, con esta camisita que me regaló Dani Berrío. Le manda saludos, Dani. Un día de estos estuve hablando con él. ¿Cuándo me vas a llevar al TAI? Me dije. Yo le dije: mucho cobrar vos, le dije. Entonces, no, me dijo, decirle a los hermanos ahí que yo quiero llegar. Excelente. Mis amados hermanos, hoy quiero predicarles un mensaje que realmente no he hablado de él en los 13 años que tiene la iglesia. Nunca he predicado. Este mensaje es una verdadera revelación de Dios para nosotros en esta hora.
Y por algo Dios quiso que esta tarde ustedes viniesen a la casa de Él y viniesen a escuchar este poderoso mensaje. El nombre les parecerá raro, pero ya lo vamos a ir descubriendo a medio camino. Hoy les voy a hablar, el mensaje se llama el espíritu pitón, así como una culebra, como una serpiente, pitón. Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Yo quiero que hoy, tengo como objetivo en el mensaje de hoy, aprender a liberarnos de ese sutil y destructor espíritu que nos está robando la pasión y que nos está robando la vida y el propósito a nosotros. Entonces hoy nos vamos a aprender a liberar de ese espíritu y vamos a recobrar una vida de pasión y de propósito en nuestras vidas. ¿Se están oyendo, santos? El espíritu de Pitón, el diablo, Satanás, el demonio, que el Señor lo reprende en esta tarde. Siempre en la Biblia tiene diferentes connotaciones o tipologías. Una de ellas muy recurrente es sin duda alguna la serpiente. Ya desde el libro del Génesis, en el capítulo número 3, aparece el diablo señalado como una serpiente. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿cómo Dios os ha dicho que no comáis del árbol, de todo árbol del huerto? Noten aquí, santos, ya aparece el nombre de la serpiente dado ahí en el Antiguo Testamento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 12, dice la Biblia: y fue lanzado fuera el gran dragón, ojo con lo que sigue después, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, hermanos, cuando hablamos de una serpiente en la Biblia, es una tipología de lo que puede significar el mal. Pero quiero decirles que quiere hacernos daño. La Biblia dice que esa serpiente morderá en el calcañar a la mujer. La Biblia dice que el diablo anda buscándonos cómo devorarnos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, santos. Porque el Evangelio de Lucas, hablando Jesús a sus discípulos, cuando iban a partir a evangelizar, les dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, versículo 18, dice: estas señales seguirán a los que creen, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. ¿Sabe por qué? Porque hay un poder sobrenatural de Dios para la vida de la iglesia. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, que es la amada de Dios. Aleluya. Digan amén, pues, hermanos. Amén, 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 amén a eso. Ahora, veamos el contexto del pasaje. El pasaje del capítulo 16 está en un pasaje, llamémoslo así, de consolidación. El capítulo número 15 es el famoso concilio de Jerusalén, donde se está discutiendo acerca de los gentiles, de la circuncisión y de otros temas interesantes. En el versículo 36 sucede lo que tenemos que hacer nosotros: de ganar, consolidar, discipular y enviar. Ahí queda bien evidenciado. Mire lo que dice el capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Eso se llama consolidación. Volver a visitar a los hermanos para poder edificarlos en la fe. Es decir, la iglesia debe de ganar a Cristo a muchas personas, debe de consolidarlas, debe discipularlas, para luego después poder enviarlas a anunciar el evangelio de Dios. Y efectivamente lo hicieron. Versículo 41: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículo 5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. ¿Están oyendo, santos? Entonces, en un contexto en el cual el apóstol Pablo con Bernabé, y luego tienen una discusión y se separan. Capítulo número 15
versículo número 37. Bernabé quería llevarse consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó para Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y por la gracia del Señor. Entonces, aún en la iglesia primitiva ya habían conflictos. En medio de un concilio que había habido ahí, el concilio de Jerusalén, se separaron Pablo y Bernabé. Bernabé se va con Juan Marcos y luego Pablo se va con Silas a anunciar el evangelio. Comienza el capítulo 16. El capítulo 16 habla del reclutamiento, de la circuncisión, del llamado de uno de los discípulos más predilectos del apóstol San Pablo. Nos referimos a Timoteo. Versículo número 1. Después llegué a Derbe y a Listra, y he aquí que había un cierto discípulo llamado Timoteo. Digan conmigo, Timoteo. A ver, fuerte. Timoteo. Me encanta ese nombre. Nosotros cuando vino acá, yo no sé si ustedes se acuerdan de Timoteo. ¿Cuántos se acuerdan de Timoteo? Ah, bueno, ese no se llama Timoteo. Ese se llama Ronald Oswaldo Asturias, conocido en la Tixa como el Pato, porque cada paso que daba era una... Bueno, entonces, Timoteo, queridos hermanos, a Timoteo cuando vino aquí a la iglesia, como era tan servicial, tan lleno de Dios, entonces le cambiamos el nombre y le pusimos, en vez de llamarle Ronald Oswaldo Asturias, López Asturias, le pusimos Timoteo. De tal manera que en nuestra comunidad es conocido como el Timoteo de nuestra comunidad. Usted pregunta, miren, ¿no han visto al hermano Ronald Oswaldo? ¿Quién es él, vos? Pero pregunta inmediatamente, ¿no han visto a Timoteo? Y que no es el que está en Estados Unidos, pues. Entonces el punto es, lo mandamos a estudiar, estudió 5 años, se graduó y ahora vive en San Diego, en una iglesia grande. Él es el pastor de la iglesia hispana, de una iglesia grandísima ahí en San Diego. Se casó con una hermana que se llama Esther, la embarazó y en estos días está a punto de nacer el niño. Cuando yo estaba allá en Los Ángeles, me visitó, fue a la cruzada, él, su esposa y unos hermanos. Y entonces me dijeron, pastor, quiero darle la buena noticia. Le han hecho una ultrasonografía a mi esposa y vamos a tener un lindo varón. Y ya tenemos el nombre que hemos elegido. Como a mí me dignificó tanto y me cambió tanto el nombre, pues este hijo que viene acá se llamará Timoteo. Imagínense ustedes qué interesante, ¿verdad? Así que ya al niño le hablan como Timoteo. En inglés le dicen Timothy, Timothy. Le hablan ya en el vientre materno. Y me dijo, yo quería ponerle algo que me vinculara directamente con usted y con mi iglesia. Y le iba a poner Carlos, pero iban a decir todos que yo iba a ser un gran yoyo y que me estaba enrollando con usted. Entonces mejor quise eternizar el nombre y le voy a poner Timoteo. Así que imagínense ustedes, hermano, lo lindo. Pero aquí aparece Pablo que recluta a su discípulo Timoteo. Versículo número 1. Este era hijo de una mujer judía y creyente de padre griego. Entonces ahí Pablo lo recluta, se lo lleva y empiezan a anunciar el evangelio. Noten ustedes, el contexto del texto son dos cosas. Uno, de confirmar, de consolidar a los hermanos de la fe, de ayudarles a crecer de una forma ordenada y progresiva en la fe. Era un contexto de reclutar a nuevos discípulos, como el caso de Timoteo, y también era un contexto de ganar y de bautizar almas, porque ahí pasamos al versículo número 11. Zarpamos pues a Troa, vinimos directo a Samotracia. En el 13, y un día de reposo, versículo 13, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Había un río ahí y las mujeres iban a lavar la ropa e iban a orar. Y mire lo que pasa ahí, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le habló el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y ahí mismo la bautizó Pablo. Entonces, convirtiendo gente,
bautizando gente, confirmando a la gente, fortaleciendo a la gente, consolidando a las personas, discipulando a Pablo, a Bernabé. En ese contexto está en toda una vida de iglesia cuando aparece este espíritu que se puede aparecer ahora entre nosotros, el espíritu pitón. Ahora se los explico. Versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de, ¿qué dice? De adivinación. A ver, yo leo la primera parte y ustedes leen la segunda, porque quiero que le demos vida a esto. A ver, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, ¿qué dice después? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación. La palabra griega original que aparece ahí en adivinación es que tenía espíritu pitón. Es más, santos, Python se dice en griego, muy parecido al español, Python. La palabra que aparece es esa, el espíritu pitón. Tanto que usted lee una versión antigua de la Biblia, como la Biblia del Oso o cualquier otra de esas, dice: aquí había una muchacha que tenía un espíritu pitón. De ahí viene el nombre de pitonisas, que son aquellas viejas adivinas que, al igual que esta mujer, su propósito no es hablar en nombre de Dios, sino el propósito es atar y traer ganancias para sí misma. Mire lo que dice el versículo 16: tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora bien, hermanos, quiero hablarles. Yo dije, Dios mío, esta es una revelación. O sea, ¿por qué esta mujer, por qué esta muchacha dice que tenía un espíritu de Python? ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir esto? Y es que, hermanos, me fui un poco a investigar acerca de las pitones, que son una familia de serpientes que le llaman constrictoras. Es decir, estas familias de serpientes no son venenosas. Se dan básicamente en África, en Asia, en algunos países de Europa, y también se dan en Sudamérica, sobre todo en la parte de las Amazonas. Pero en la actualidad hay una plaga de pitones increíbles en la Florida, porque resulta ser que gringos o anglosajones fueron a estos países, agarraron estas serpientes pequeñas, bebecitas, y se las llevaron para la Florida. Entonces, estando en la Florida, estas serpientes se crecen y empiezan a ser una amenaza para la misma gente que está ahí. Entonces ellos, por no matarla, por el cariño que habían agarrado por la serpiente, las iban a dejar a un bosque, a un parque. Ellas se huyeron y han llenado todos los pantanos de la Florida, de tal manera que el gobierno ha decretado que pueden cazarse estos python, estas pitones. Son tremendas, hermano. Estos no son animales domésticos. Las pitones no entienden de cariño y no reconocen a su jefe. No son perros ni gatos. Les voy a contar un ejemplo aquí en El Salvador. Me lo contó este día mi esposa de alguien que ella conoce. Dice que tenían una pitón y de repente el muchacho cuidaba mucho a la pitón. Es más, en la noche llegaba a dormir a la cama con él. ¿Se imaginan ustedes? Puede una pitón llegar a medir, hermanos, hasta 5, 10, 15 metros. Para que tengan idea, una pitón, a ver, déjenme acá por favor, porque ese es el diablo que te está robando la atención. Entonces, no te vaya a hartar la pitón, hermano. Entonces, el punto es que esta pitón, fíjate lo que pasó. Un día, dice que él estaba acostado en la cama y empezó a notar algo raro. Empezó a notar que la pitón se estiraba y se ponía tiesa a la par de él, y la empezó a notar un poco agresiva. Y entonces dijo,
voy a ir donde el experto en animales. Se fue a donde un veterinario. El veterinario lo refirió con alguien que sabe de animales y de comportamiento psicológico de los animales, y le dijo: te está midiendo a ver cuándo te puede tragar. Está midiendo exactamente tu estatura para ver en qué momento toma la decisión de poderte asfixiar y de poderte tragar. Deshacete de ella de inmediato. El hombre se deshizo de ella. En la Florida, la manera como se dieron cuenta de que estos animales eran peligrosos fue, hermanos, cuando una pitón agarró a un niño chelito de 5 años, le metió sus dientes acá y se le empezó a enrollar. Lograron verla, y en ese momento llegaron vecinos y todo lo demás, y le lograron quitar el niño ¿cómo se llama? A ese pitón o a esa pitón que estaba ahí. ¿Cómo matan las pitones? Hermanos, las pitones, igual que sus parientes cercanas, las boas, son serpientes que se les llaman constrictoras. Y la palabra constrictoras quiere decir que son animales que no van a matar con veneno, sino que van a estrujar de alguna manera a la víctima. Por su definición, no son venenosas. Estas no son unas boas, estas no son unas cascabeles. No tienen veneno, aunque tienen unos dientes muy afilados, pero ni siquiera con los dientes matan, sino que ya les voy a explicar la manera como matan. Normalmente atacan preparando una emboscada a los animales que pasan cerca, y matan a sus presas de una manera que lo hacen por asfixia. Los agarran primero con la boca, los atrapan sobre todo de la espalda o de algún lado, y luego se enrollan completamente en la víctima y luego lo asfixian. Es una manera bien particular de cómo matan estas serpientes. Una vez están enrolladas, ejercen presión alta sobre las costillas y los pulmones de su presa, que de este modo no pueden inhalar. Las pitones, hermanos, son tan tremendas que las aprisionan con sus anillos el cuerpo de la víctima hasta que pueden llegar a ahogarlos. Y mientras el corazón de la víctima sigue latiendo, la serpiente no libera la presa mortal de su abrazo, no libera la presa de su abrazo mortal. Únicamente la va a soltar cuando ya no sienta los latidos del corazón. Entonces noten ustedes, está la pitón, viene, es inofensiva, no tira veneno, aparece que puede ser confiable, pero de repente, ¡pa!, te mete su fauce y sus dientes, te enrolla completamente y empieza a socarte. Cada vez que tú respiras, te pega un socón, te soca, los pulmones los ataca, y hermanos, está pero apretando, hasta que, hermanos, los anillos de su cuerpo ahogan a la persona. Es una cosa tremenda, impactante morirse así. Cuando la persona se ha muerto, la pitón logra ver que sus víctimas ya no les late el corazón, y entonces en ese momento la dejan. Luego tienen una capacidad que pueden soltar las mandíbulas, es decir, la pueden desprender. Se tragan, comenzando por la cabeza, a las personas. Oiga con esto, se han tragado caballos, se han tragado, hermanos, cocodrilos, para que ustedes tengan una idea. Ustedes creen que un hombre no le puede caber a una pitón ahí, no se diga un niño ahí. Entonces este animal es una cuestión desgraciada. Pues esa simbología, me dijo el Señor, que el espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda, queridos hermanos, está atacando también. Los pitones tienen una manera interesante de matar a la bestia. La constriñen
hasta que ya no pueden respirar, la sofocan. En la esfera espiritual también, santos, Satanás a menudo trabaja de la misma forma, deslizándose lentamente en nuestras vidas y tratándonos de ahogar y de robarnos el aliento. Anda detrás de su aliento. Este espíritu pitón que vamos a desenmascarar hoy anda detrás de su aliento, porque sabe que el aliento representa el Espíritu de Dios, el Rúa de Dios. Así se dice en el Antiguo Testamento: el Rúa, el viento, el Espíritu. Por eso, hermanos, el día de Pentecostés dicen que el Espíritu vino en forma de viento. Después de resucitado, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pues el espíritu pitón, esa serpiente, ese espíritu que se mueve en la iglesia, quiere robarte el Espíritu de Dios que habita en ti. Aparentemente no es venenoso, pero va a actuar sigilosamente, despacio, y te va a ir probando y probando y probando. Te va a ir sometiendo y encerrando, y te va a ir socando hasta que te quedas. Yo no sé si alguien aquí ha tenido asma, pero es similar a quedarse con asma. ¿Sabe? La persona asmática llega un momento que se ponen morados, ya no pueden respirar. Bueno, realmente pueden respirar, pero no pueden exhalar el dióxido de carbono, y de eso es que casi se mueren. Entonces, este espíritu de pitón que está en la iglesia, que siguió a Pablo, tiene algunas características. Vamos a desenmascararlas hoy. Primero, en el tiempo, veamos el tiempo y el lugar donde se manifiesta este espíritu. Capítulo 16, versículo número 16. ¿Están conmigo, santos? Aconteció, dice la Biblia, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro esta muchacha que tenía espíritu pitón. ¿En qué momento se aparece? Mientras íbamos a la oración. Este espíritu, damas y caballeros, les quiere robar la comunión con Dios. El día que más trabaja es el día domingo que venimos para la casa de Dios. Nunca se nos arruina el carro. Nunca, queridos hermanos, peleamos. Este día peleamos las parejas y los hijos por cualquier tontería. Nunca, queridos hermanos, hay problemas de ninguna índole. El día que más trabaja ese espíritu es domingo. Porque miren el día que se les apareció. Dice la Biblia: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro. ¿Sabe por qué? Porque te quiere robar la comunión con Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Porque la palabra de Dios nos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque la Biblia nos dice: si mal, pestilencia, hambre o calamidad viniere sobre nosotros, nos presentaremos delante de esta casa, clamaremos al Dios de los cielos, Él nos oirá y nos salvará. Por eso este espíritu diabólico no le conviene que usted venga a la casa de Dios. Te va a salir al encuentro. Te va a salir al encuentro. Y comenzará con cosas tan sutiles, cosas que no son venenosas quizás. Como por ejemplo que usted empiece a decir: puchica, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué no voy a la iglesia? Es que realmente los diáconos, los pastores, los coordinadores de redes, como dan mal testimonio. Los pastores: yo ya no quiero. Es que es mucha calor, es que es mucho frío, es que no hay parqueo, es que hay mucho parqueo. Y empezamos a ver, el espíritu pitón está trabajando ahí. Y trabaja con gente que te mete, aparentemente no es veneno, pero te empieza a decir: mire, ya se dio cuenta, por ejemplo, ¿por qué piden tanto dinero en la iglesia? ¿Ya se dio cuenta eso de la rifa? ¿Ya se dio cuenta para qué quieren todo eso? Hagamos la cuenta cuántos hermanos vienen. Si aquí hay más de 3,000 gentes, y si cada uno da $1 en la ofrenda, eso significa que ese pastor recoge solamente en este servicio más de $3,000. ¿Y que hace todo el pisto? Hermano, le puedo enseñar las cuentas. El promedio de ofrenda, si lo hacemos por persona, ¿sabe cuánto es? 23 centavos de dólar.
el promedio de ofrenda por cada persona. Eso es increíble, hermano. Y eso no significa que algunos de ustedes dan su diezmo. O sea, para poder mantener esto. Pero el espíritu pitón es el que te mete eso. Es el que te mete que te fijes en los hombres, que te fijes en los edificios, que te fijes en los baños, que te fijes en el comportamiento. Es que mire, usted no sabe la conducta que él o que ella tiene. Mire, hermano, ¿y desde cuándo usted y yo somos jueces para ponernos a evaluar a la demás gente? Hombre, cada uno dará cuentas a su Dios. Pero usted debe tener claro que ese espíritu pitón lo está socando. Ya lo agarró, ¡pa! Y de repente lo está socando. Le está robando el aire, le está robando hasta el hálito. Ya no voy, ya no vayas, ¿qué vas a hacer? Cuidado, hermano. Pero usted dígale: momento, espíritu pitón, yo quiero decirte que nada de lo que venga del diablo va a entrar a mi cabeza y a mi espíritu, porque yo vengo al TAI no por persona alguna, no por diácono ni servidor ni nadie. Yo vengo porque vengo a encontrarme con el Dios de los cielos. Mi mirada debe estar puesta siempre en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Él es perfecto. Aleluya. Entonces, ¿dónde se aparece? Cuando usted va para su célula. Hermanos, el día que hay célula no es el día que el hombre llega chupado, pues, y usted con pena ahí con los vecinos. Ese día se ha echado sus agua loca el hermano, ¿verdad? Y llegó algo bolo, y usted tiene que decirle a los hermanos de la célula: miren, ya no la voy a hacer, fíjese que es que me siento que tengo migraña. Mentira es, mentira. Pero hay otro montón de cosas. Nos quiere robar la comunión, nos quiere robar la presencia con Dios. Vamos a otro punto interesante. ¿Cuáles son las destructoras consecuencias, las crueles y destructoras consecuencias del ataque de este espíritu? Versículo 22. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y contra Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. ¿Cuáles son las consecuencias? 3 cosas. 1, dice la Biblia que te van a rasgar las ropas. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Cuando ese espíritu empieza a actuar, usted ya no tiene problema y hace lo que quiera, donde quiera, con cualquiera. Tiene una conciencia laxa. Segundo, ¿qué consecuencia hay? Dice la Biblia que van a azotarlo con vara. Y tercero, terminará encarcelado. Y cuarto, terminará amarrado a un cepo. Eso es lo que hace ese enemigo. Este espíritu está atacando la vida de la iglesia, hermano. Nos está robando la comunión. Ya no quiere que usted ore, ya no quiere que usted ayune, que usted lea la Biblia. Ya no va a servir a un encuentro. Se ha empezado a enfriar. Está oyendo comentarios que vienen de otros que son mensajeros de ese espíritu pitón, como esa muchacha. Ya no, ya perdió el amor, ya perdió la entrega, ya perdió aquella pasión por orar. Perdió aquella pasión por hacer su devocional todos los días, por resolver sus problemas orando. Ya no, el espíritu pitón está socando y está socando. Hermanos, lo tiene ya en el anillo y usted intenta respirar y ya no puede. Ya no hay aire. Lo está asfixiando. ¿Sabe cuál es el reconocimiento de una persona que está asfixiada por ese espíritu satánico? Es cuando tiene lo que sería similar a un ataque de ansiedad. ¿Sabe qué es un ataque de ansiedad? Cuando una persona siente como que la presión está alta y su presión está normal. Cuando una persona siente que se le va a parar el corazón porque empieza una taquicardia como nunca y no tiene problemas del corazón. Cuando una persona siente aflicción, cuando siente taquicardias,
cuando siente que le va a dar una parálisis facial, cuando tiene deseos de llorar, cuando tiene deseos de gritar, cuando quisiera salir volando, pero físicamente no tiene nada. Le hicieron electrocardiograma, le hicieron la presión arterial, todo está bien. Su problema no es físico, no es psicológico. Su problema es que la serpiente venenosa esa, no es venenosa, ¿verdad? Pero la serpiente desgraciada esa lo tiene bien aprisionado, que ya el corazón no le empieza a latir. Usted siente dolor ya no puede, ya no hay manera. Usted, querido hermano, de repente con ese espíritu le robó lo más grande que tenía. Miren, hermanos, por algo el Señor me reveló esto. Cuidado, le quitó la ropa, lo azotó, lo metió a la cárcel y lo amarró a un cepo. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Cuando nos aparta de la iglesia, nos termina desnudando frente al mundo para quedar en vergüenza. Nos termina azotando, porque el mal paga el diablo a quien bien le sirve. Nos termina metiendo en un calabozo de más adentro. Nos termina robando la bendición y nos termina amarrando a un cepo. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Si nosotros marchamos hacia atrás, nuestro postrer estado será peor que el primero de donde Dios nos sacó. ¡Peor! Si usted tomaba, por ejemplo, y empieza a tomar, no crea que va a empezar a tomar de una cerveza u otra. Usted va a empezar a tomar desde donde dejó, como un libro que solo lo va a abrir. Usted se tomaba 2 botellas de licor, se va a empezar a tomar 2, 3 botellas de licor. Usted tiene una presunción o tiene alguna predisposición para volver a la droga, va a volver. Usted tenía problemas con concupiscencias sexuales, allá afuera se va a ir a desnudar frente a cualquiera que solo va a querer utilizarle y va a andar hablando después de usted. Damas y caballeros, cuidado con ese espíritu. ¿Y sabe qué es lo peor? Ese espíritu actúa con miembros de la iglesia, porque esta muchacha tenía un lenguaje religioso. Miren ustedes lo que dice, versículo número 17. Dice, estos, ¿cómo dice el versículo 17, por favor? Dice, aconteció 17. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Este espíritu puede tener, hermanos, una apariencia religiosa. Hermana, ¿ya se fijó usted en algo? ¿Qué? ¿Ya se fijó que ya no hay buen pasto en el TAI? Hermanos, ¿y que nos leemos la palabra de Dios? Perdóneme, el buen pasto no lo determina el emisario, lo determina la fe y la actitud y el hambre que usted traiga para recibir de Dios. O meterse cositas así, o empezar a meter chambres. El espíritu pitón está azotándote, te está robando el hálito, te está robando la bendición, hermanos. Y lo peor que nos podría pasar a nosotros es quedarnos sin la comunión con el Señor. Eso sería lo más triste, porque aún algunos de nosotros, estando acá oyendo la palabra de Dios, y cometemos errores. ¿Se imagina lo que es que Dios lo suelte por completo? ¡Wow! Sería tremendo. Pero yo quiero terminar con una buena noticia en esta hora. Yo quiero terminar con una buena noticia en esta hora, dije. Quiero terminar con una buena noticia. Y esa buena noticia está en el versículo 18. Mire lo que dice la palabra. Tremendo. La muchacha daba voces, gritos, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella right now, ahora mismo. Y salió en aquella misma hora. Amados hermanos, aleluya, 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 aleluya.
dijo Pablo: te mando, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella ahora. Si algunos de ustedes andan ese espíritu pitón que los está socando, que se los está queriendo llevar, que se los está queriendo robar la espiritualidad, yo le mando, le ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de usted, que suelte las almas, porque nosotros tenemos a Cristo y con Él somos más que vencedores, porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros, porque Él es el poderoso gigante, Él habita con nosotros. Aleluya. Hoy es el momento de hacer un alto y colocar los ojos al cielo. Hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Él te ayudará a marcar la diferencia, pero ante todo a vivir la eternidad con Él. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi vida y cambia todo lo que he sido. Hazme una persona nueva y diferente. Perdona todos mis pecados. Confieso que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias por compartir un tiempo de edificación con el pastor Carlos Rivas en su programa El Poder de la Palabra, dedicado a transmitir principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Si desea una copia del programa de hoy en audio o video, solicítelo por teléfono al 2233-7777, haciendo referencia al número que aparece en el desarrollo de esta conferencia.